Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los que son fans de las telenovelas turcas y de las parejas que nos roban el aliento con su química. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a desentrañar un poco más sobre esa relación que nos enamoró en Love is in the Air, y sobre todo, vamos a intentar entender esa pregunta que ronda por internet y en las redes sociales, ¿por qué él la echó de Casa Rosa? Un tema candente lo sé, así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje lleno de chismes, rumores y por supuesto, un poquito de análisis. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas, y por supuesto, las vidas de nuestros actores y actrices favoritos. No se arrepentirán. Además, si les gusta el contenido, no duden en darle like al vídeo, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron grabando Love is in the Air y, la verdad, la química entre ellos era innegable desde el primer momento. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo, incluyendo España y Latinoamérica, donde se convirtieron en verdaderas estrellas. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en aparecer. Al principio ambos fueron bastante discretos, negando cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Pero seamos sinceros, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en la serie, hubieran saltado de la pantalla para vivir su propio romance en la vida real. Y finalmente, después de mucha especulación, confirmaron lo que todos ya sospechábamos: estaban enamorados. La noticia fue recibida con una enorme alegría por parte de sus fans, quienes celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del momento, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales que derrochaban amor y felicidad. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos, y se mostraban como una pareja normal, disfrutando de su relación a pesar de la fama y la atención mediática. Parecía que habían encontrado el amor verdadero en medio del ajetreo de la vida de celebridades, y sus fans no podían ser más felices por ellos. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, cada gesto era interpretado como una prueba más de su amor incondicional. Y aquí es donde entra en juego Casa Rosa, esa casa que se convirtió en un símbolo de su amor. Se decía que era la casa donde vivían juntos, su nidito de amor, el lugar donde compartían momentos especiales y construían su relación. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ambos en Casa Rosa, cocinando juntos, viendo películas, jugando con sus mascotas, todo parecía perfecto. Casa Rosa se convirtió en el escenario de su cuento de hadas, el lugar donde la magia de su relación se hacía palpable. Desde desayunos improvisados hasta noches de karaoke, cada rincón de esa casa parecía impregnado de su amor. Los fans soñaban con tener un romance como el suyo, con un hogar tan acogedor y lleno de alegría. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un giro inesperado. De repente los rumores de crisis comenzaron a surgir. Las fotos en redes sociales se hicieron menos frecuentes, los mensajes románticos desaparecieron, y las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Los fans empezaron a preocuparse y a preguntarse qué estaba pasando. ¿Se había acabado el amor? ¿Habían decidido tomar caminos separados? El silencio en sus redes sociales era ensordecedor, y la ausencia de fotos juntos alimentaba los peores temores. Los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones, tratando de descifrar las señales que indicaban el fin de su romance. Y entonces llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que la pareja que parecía perfecta hubiera llegado a su fin. Fue como si el sueño se hubiera roto en mil pedazos, dejando a sus seguidores con el corazón roto. La ilusión de un amor eterno se desvaneció, y la tristeza invadió las redes sociales.
Y por supuesto, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Aquí es donde llegamos al meollo del asunto: ¿por qué él la echó de Casa Rosa? Esta pregunta es la que ha generado más controversia y debate en las redes sociales. Hay varias teorías al respecto, algunas más creíbles que otras, pero la verdad es que no hay una respuesta oficial y definitiva. Es el misterio que todos quieren resolver, la pieza faltante en el rompecabezas de su relación. La falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, quienes han elaborado todo tipo de hipótesis para explicar el fin de su romance. Una de las teorías más extendidas es que la relación se desgastó debido a la presión mediática y a la intensidad de sus agendas de trabajo. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos constantes y compromisos profesionales que los mantenían muy ocupados. Se dice que la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro y la constante atención de los medios terminaron por afectar la relación. La fama puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece haber contribuido al fracaso de su relación. La constante exposición pública, los horarios imposibles y la falta de privacidad pudieron haber erosionado la base de su amor. Otra teoría apunta a que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Se rumorea que tenían diferentes planes de futuro y que no lograban ponerse de acuerdo en aspectos importantes de la relación, como la convivencia, el matrimonio o la formación de una familia. Estas diferencias, al parecer, terminaron por generar tensiones y conflictos que llevaron a la ruptura. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales en la visión de la vida. La falta de compatibilidad en aspectos clave como la familia, el futuro y los valores puede ser un obstáculo insuperable para una relación a largo plazo. Y luego está la teoría más dramática y sensacionalista, que es la que habla de infidelidades y terceras personas involucradas en la relación. Algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales han sugerido que uno de los dos fue infiel al otro, lo que habría provocado la ruptura y, supuestamente, la expulsión de Ande de Casa Rosa. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada y no hay pruebas concretas que la respalden. Las acusaciones de infidelidad son como bombas que pueden destruir una relación en cuestión de segundos. Sin embargo, en este caso, solo son rumores sin fundamento, alimentados por la sed de escándalo de algunos medios de comunicación. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem. Lo que sí sabemos es que la relación llegó a su fin y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han continuado con sus carreras profesionales, han trabajado en nuevos proyectos y han tratado de mantener su vida personal lo más privada posible. A pesar del dolor de la ruptura, ambos han demostrado una gran fortaleza y profesionalismo, enfocándose en sus carreras y tratando de reconstruir sus vidas lejos del ojo público. En cuanto a Casa Rosa, no hay confirmación oficial de si Kerem echó a Ande o no. Lo más probable es que al terminar la relación, ambos decidieran seguir caminos separados y que Ande se mudara a otro lugar. Recordemos que aunque Casa Rosa se convirtió en un símbolo de su amor, era simplemente un lugar donde vivían juntos, y al finalizar la relación, era lógico que cada uno buscara su propio espacio. La idea de echar a alguien de una casa suena demasiado dramática y poco probable. Lo más sensato es pensar que al terminar la relación, ambos decidieron tomar distancia y buscar un nuevo hogar para empezar de nuevo. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces, por más que haya amor y cariño, las cosas no funcionan. No siempre hay un culpable o una víctima, y muchas veces, las relaciones simplemente se desgastan y terminan. Lo importante es que ambas personas puedan seguir adelante y encontrar la felicidad por separado. Idealizar una relación y buscar culpables solo prolonga el dolor y dificulta el proceso de curación. Es importante aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere y que a veces, lo mejor es seguir adelante. Ande y Kerem son dos personas muy talentosas y exitosas, y estoy segura de que les esperan muchas cosas buenas en el futuro. Han demostrado ser grandes profesionales y han conquistado el corazón de millones de personas con su trabajo. Espero que ambos puedan encontrar la felicidad, tanto en su vida personal como profesional. Su talento y carisma son innegables, y estoy segura de que seguirán brillando en la pantalla y conquistando corazones en todo el mundo. Y hablando de Ande, últimamente se le ha relacionado sentimentalmente con Hakan Sabank. Si bien al principio ambos intentaron mantenerlo en secreto, ya no se esconden de las cámaras y se dejan ver juntos en diferentes eventos y viajes, demostrando que su relación va viento en popa. Parece que Ande ha encontrado de nuevo el amor y está disfrutando de una nueva etapa en su vida.
Su relación con Akan Saban parece sólida y estable, y sus fans están felices de verla sonreír de nuevo. En cuanto a Kerem, si bien se le ha vinculado con diferentes mujeres, no ha confirmado ninguna relación seria. Kerem parece estar enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales, sin prisa por encontrar el amor. Así que, resumiendo, la verdad detrás de la ruptura de Ande y Kerem y de si él la echó o no de Casa Rosa sigue siendo un misterio. Lo más probable es que la relación se haya desgastado por la presión mediática, las agendas de trabajo y las diferencias personales. Lo importante es que ambos han seguido adelante y están enfocados en sus carreras y en su felicidad. La clave está en no aferrarse al pasado y en mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y eso es todo por hoy, mi gente bonita. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos hablado son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la saben ellos dos. Es importante tomar todo con pinzas y no creer todo lo que se dice en las redes sociales y en los medios de comunicación. La privacidad de las personas debe ser respetada, y no debemos juzgar ni especular sobre sus vidas personales. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que él la echó de Casa Rosa? ¿O creen que fue una decisión mutua? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me gusta saber que les interesa y que les gustaría ver en el canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por verme, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.